En un día de lo más normal, los animales hacían su rutina cotidiana en todo su hogar, tratándose de un extenso y amplio bosque, siendo un lugar completamente tranquilo y pacífico. Sin embargo, todo ese ambiente se fue directamente al carajo, cuando escucharon y sintieron como todo el suelo retumbaba, oyéndose fuertes pisadas metálicas que hicieron temblar a la misma tierra, provocando que huyeran despavoridos, corriendo lo más lejos que podían de esa desconocida amenaza. Sin embargo, ellos no eran los únicos que escapaban del peligro, ya que en otra parte del extenso bosque, dos personas corrían totalmente cagados del miedo, quienes se trataban de ni más ni menos que Zeldris y Yun Yun, y la razón de ello es muy simple. Estaban escapando de un monstruo. Pero no uno cualquiera. Se trataba de uno que Zeldris jamás había visto a lo largo de sus 200 años de vida. Uno que logró, de alguna manera, desactivar el poder mágico de la demonio carmesí, no permitiéndole a Yun Yun poder usar la magia de teletransportación, ni tampoco poder usar sus hechizos más poderosos para defenderse, por lo que no tuvieron de otra que huir como gallinas asustadas, algo que definitivamente molestaba al pelinegro, pero a estas alturas, sobrevivir era lo único que le importaba, especialmente si quería regresar a su hogar, una vez que acabara con el rey demonio. Conservando esa determinación, Zeldris escuchó un sonido que lo alertó, provocando que mirara por encima de su hombro, sin embargo, no vio a esa criatura metálica persiguiéndolos. No obstante, instintivamente dirigió su mirada hacia arriba, viendo, con horror, cómo esa cosa metálica caía desde el maldito cielo, teniendo la intención de aplastarlos, por lo que rápidamente se arrojó sobre Yun Yun, sacándola del camino y salvándola en el acto. Sin embargo, ambos compañeros terminaron cayendo al suelo, y Zeldris, evidentemente, se encontraba encima de la demonio carmesí, quien, aparte de estar sudando sin control por el nerviosismo, especialmente por el hecho de tener a un hombre encima de ella, también estaba sonrojada como un auténtico tomate. Podía sentir la respiración de su compañero, ya que sus rostros estaban demasiado cerca, casi como para darse un beso. También podía sentir sus pechos tocando el pecho del pelinegro, quien, evidentemente, estaba algo sonrojado y avergonzado por obvias razones. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo desde la perspectiva de cualquiera, una violenta sacudida sacudió la tierra cerca de su posición, devolviéndolos a la realidad, con Zeldris levantándose inmediatamente, quien luego ayudó a Yun Yun a levantarse, pero cuando ella estuvo completamente de pie, los dos escucharon un imponente rugido, oyéndose desde unos altavoces, provocando que se quedaran paralizados en el acto por el miedo. Lentamente, ambos giraron en dirección al lugar en donde provino aquel rugido, la cual asustaría hasta el aventurero más temerario. Vieron con absoluto terror aquella criatura metálica, la cual los estuvo persiguiendo sin cansancio absoluto. Empezando con su tamaño, dejaba en ridículo a los árboles del bosque en general. Sus dos largas patas metálicas tocaban con firmeza la tierra, y si bien no tenían garras, Zeldris rápidamente las comparó con las de un halcón, y a decir verdad, parecía estar basado en uno, puesto que a excepción de la cola metálica, tenía dos aparentes alas totalmente anchas, y ni hablemos de su cabeza, que pese a la falta de ojos, tenía el aspecto del susodicho animal. No obstante, a Zeldris se le olvidó la regla más importante del género del terror, y esa es en jamás quedarse quieto, por lo que obviamente fueron descubiertos por la máquina, quien los miraba fijamente, y aún con la falta de ojos, Zeldris y Yun Yun sintieron un auténtico escalofrío en sus respectivas columnas vertebrales. Sin dudarlo por un minuto, Zeldris agarró la muñeca de Yun Yun y ambos emprendieron la huida, con la máquina quedándose ahí parada, estando silenciosamente quieta, luego soltó un rugido que salieron de sus altavoces, comenzando a perseguirlos una vez más. Volviendo con Zeldris y Yun Yun, ambos huían totalmente despavoridos y cagados del miedo, con Zeldris maldiciéndose por haberse quedado anteriormente quieto ahí como un auténtico pendejo, mientras que con Yun Yun, ella se culpaba por no haber atacado a la máquina cuando tuvo la oportunidad. De pronto, ambos se detuvieron de golpe, casi estando a punto de caerse del acantilado, en donde debajo, había una cascada junto con un amplio y largo río, y no cabe mencionar que la altura no era para nada bonita. Sin embargo, junto con la caída de los árboles, y el sonido de los pasos de la máquina acercándose hacia ellos, Zeldris no tuvo más opción que tomar la decisión de saltar, por lo que inmediatamente dirigió su mirada en Yun Yun, quien, instintivamente, sintió la mirada del segundo hijo del rey demonio, por lo que puso su mirada en el pelinegro. Será mejor que sepas nadar.
Tragando su saliva con mucho miedo, Yun, en compañía de Zeldris, saltaron del acantilado hacia el río al mismo tiempo, y cabe señalar que ambos, inconscientemente, se terminaron abrazando mientras gritaban al unísono. Unos segundos después, la máquina llegó al acantilado, buscando a sus dos presas para poder matarlas como dictaban sus órdenes. Sin embargo, al no poder encontrarlos, se terminó retirando del acantilado, deduciendo con pura lógica, que ambos cayeron al río para poder salvarse, pero en el acto, pudieron haber perdido la vida, al no solo caer de una gran altura, sino también por el impacto cuando cayeron al río. Desafortunadamente, esto último no terminó resultando como había deducido la máquina inicialmente, ya que sus dos presas aún seguían con vida, con Zeldris agarrando de un costado a una inconsciente Yun, quien se desmayó antes de caer al río. Pero volviendo con el pelinegro, él estaba nadando lo más lejos que podía del acantilado, y por ende, de la maldita máquina, la cual trató de asesinarlo sin haberlo logrado en el acto. Tremendo asco de mañana tuvimos hoy. En serio que lo siento mucho, Cell. ¿Aún te sigues culpando? Ya te dije que no tienes la culpa de nada, además, no es como si hubieras sabido que esa cosa metálica anduviera por ahí. Ya lo sé, pero si hubiera atacado antes, nada de lo ocurrido hubiera pasado. Pues lo que pasó ya está en el pasado, así que deja de culparte y hazme el favor de no recordarme lo sucedido de esta mañana, ¿entendido, Yun? Al escuchar la petición de su compañero, una desanimada Yun le respondió con un asentimiento de cabeza. Al recibir la respuesta de Yun, Zeldris simplemente cerró sus ojos, esperando la comida que ambos habían pedido con anterioridad. Mientras ambos esperaban la comida, Yun, quien solamente veía sus rodillas mientras se encontraba sentada en la banca de madera, no pudo quitarse de la mente la supuesta culpabilidad por lo ocurrido en la mañana, creyendo haber fallado la promesa que le prometió a Zeldris, temiendo la posibilidad de perderlo, siendo la única persona que le pidió que fueran compañeros. Debido a ello, Yun comenzó a pensar en algunas ideas, las cuales pudiesen recompensar el supuesto error que cometió, con el único fin de poder evitar perder a su primer y posible último compañero. Vaya, lo veo y no lo creo, realmente eres tú, Cell, ¿cuánto tiempo sin verte? De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos al escuchar la voz de una joven mujer, diciendo el nombre de su compañero, por lo que Yun miró a esa persona, en cambio Zeldris, expresó una expresión totalmente sombría en su rostro. Oye, Cell, ¿conoces a esa chica? ¿Cuál chica? Es que hay una chica que está llamándote con tu nombre. Pues yo no escuché a alguien decir mi nombre, en cambio, escuché a una mosca muy molesta cerca de mi oído. Yun realmente estaba confundida ante el burlesco comportamiento de Zeldris, no solo ignoraba a la persona que lo estaba llamando usando su nombre, sino que parecía estar burlándose de ella con sus comentarios sarcásticos. Sin embargo, a Zeldris no le duró mucho tiempo su bromita, ya que sintió que alguien le mordió sensualmente su oreja izquierda, provocando que se apartara bruscamente, sosteniéndose su oreja mientras emanaba un sonrojo en sus mejillas, viendo en el acto a la responsable, la cual, sin duda alguna, se trataba de la hermana mayor de Popola, Débola, que se reía descaradamente al verlo todo sonrojado y desprevenido. Ay, Cell, en serio que es muy fácil tomarte por sorpresa. ¿Qué demonios te pasa, Débola? Pues como te hacías el tonto a propósito, pensé en hacerte una pequeña bromita. Escúchame, Débola, realmente hoy no tengo las ganas de querer lidiar contigo, así que hazme el maldito favor de dejarme en paz. Durante la discusión entre Zeldris y Débola, Yun, solamente escuchando las palabras de odio de su compañero, se dio cuenta que no se llevaba bien con esta mujer de nombre Débola, por lo que creyendo que esta era su oportunidad, rápidamente salió a su defensa. Oye, mi compañero ya te dijo que no quiere hablar contigo, así que ya déjalo en paz.
Tanto Celdris como Débola miraron a Yun, teniendo ambos diferentes reacciones, con Celdris estando muy sorprendido por el apoyo que recibía por parte de su compañera, mientras que Débola, en vez de mostrarse celosamente molesta por la demonio carmesí, fue todo lo contrario, ya que expresó una sonrisa bastante pícara en su rostro. Oh, qué linda novia tienes él, se nota bastante que te quiere mucho. Las mejillas de Yun se pusieron rojas de la vergüenza, no siendo la única, ya que Celdris también estaba igual de sonrojado, por lo que le gritó a Débola con mucho enojo. Idiota. Ella no es mi novia. Es mi compañera. Venga hombre, solo fue una broma, no te pongas de mal humor solo por eso. Ah no espera, ya estás de mal humor. Y puedo asegurarte que acabas de empeorarlo. Ahora dime qué quieres para que te largues de mi vista. ¿Acaso una amiga tuya no puede saludarte? ¿Acaso tú y yo siquiera fuimos amigos? La sonrisa de Débola se esfumó de su rostro, siendo cambiada a una expresión de descontento. ¿En serio vas a seguir pretendiendo que jamás fuimos amigos? Pues un verdadero amigo no se aprovecharía del otro incluso estando borracho. Ay ajá, ¿y tu noviecita qué? El sonrojo de Celdris volvió a aparecer en sus mejillas. Ya te dije que ella no es mi novia tarada. Pues tu rostro me dice todo lo contrario, chaparrito. No me vuelvas a llamar chaparrito, porque para empezar, ya no estoy chaparro. ¿Y qué pasa si no lo hago, chaparrito? Sintiendo que su paciencia alcanzó su límite, se levantó de la banca de madera, dirigiendo su mirada de odio hacia Débola, la cual, aún conservando su sonrisa pícara, se inclinó frente a Celdris, dándole una mirada desafiante. Hermana, Cel, ya deténganse. De pronto, ambos escucharon la voz enojada de Popola, la cual se encontraba a unos metros detrás de su hermana mayor, quien no pudo evitar poner los ojos en blanco, luego se volteó para mirar a su hermanita y decirle con burla. ¿Te han dicho alguna vez que eres un aguafiestas? Prefiero serla a tener que ver cómo te agarras a golpes con Cel. Pero fue él quien empezó. No me importa quién haya empezado, Celdris es mi amigo al igual que el tuyo, y los amigos se cuidan entre sí, no se matan entre ellos. En primera, nunca fuimos amigos, y en segunda, deberías decirle a la borracha de tu hermana que no ande molestando a los demás. Pues yo no mentía cuando dije que vine a saludarte, pero que tú seas un completo imbécil conmigo ya es cosa tuya, Cel. Gruñéndole a Débola con una notable rabia, Celdris estaba listo para gritarle una vez más, sin embargo, tanto él, como las gemelas, y el resto de aventureros, oyeron la voz de Luna mediante los altavoces del gremio, avisando que se les requería en la entrada principal de la ciudad, debido a una situación de emergencia de último momento. Debido a este inesperado evento, todos los aventureros salieron del gremio, y Popola, aprovechando la situación, agarró la mano de Débola, procediendo a retirarse junto con su hermana hacia la entrada principal de la ciudad. Viendo que las gemelas finalmente se habían ido, Celdris soltó un suspiro tanto de alivio momentáneo como de auténtica molestia, y estuvo callado por unos segundos antes de decir: «Es hora de irnos, Yun». Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta por parte de su compañera, por lo que extrañado, se volteó, viendo que Yun estaba aún sentada en la banca de madera, notándose en su rostro que estaba muy sonrojada, a la vez, expresaba una expresión muy trastornada por así decirlo. Confundido ante esto, Celdris tocó el hombro de su compañera, logrando devolver a Yun a la realidad, la cual, al notar que el gremio estaba literalmente vacío, miró a su compañero, preguntándole lo que estaba sucediendo, a lo cual, el pelinegro resumió lo que estaba pasando, y al entender la situación, tanto Yun como Celdris salieron del gremio, dirigiéndose inmediatamente hacia la entrada principal de la ciudad. Una vez que llegaron ahí, Celdris y Yun vieron a todos los aventureros reunidos, los cuales tenían notables expresiones de preocupación en sus rostros. Sin embargo, y para mala suerte del pelinegro, se toparon nuevamente con Débola y Popola, y para agregarle más sal a la herida, se reencontraron con el grupo de Aqua, y no cabe señalar que la peliazul, al percatarse de la presencia de Celdris, rápidamente desvió su mirada a otro lado, no siendo la única, puesto que Megumin también cometió la misma acción. Decidiendo no tomarle importancia, Celdris preguntó sobre cuál era la dichosa emergencia, a lo cual, Darkness le señaló con su dedo la susodicha emergencia.
A unos metros de distancia, encima de una colina, se encontraba un jinete montando a su caballo infernal, y curiosamente ambos estaban decapitados, con la diferencia que el susodicho aún conservaba su cabeza, presentándose ante los aventureros como uno de los generales del rey demonio. No vale la pena señalar que los aventureros se pusieron tensos, sabían que uno de los generales se instaló cerca de Axel, y tuvieron suerte que no quisiera atacarlos, pero ahora que se encontraba frente a la entrada principal de la ciudad, fácilmente se podía intuir que una inevitable batalla se avecinaba. Zeldris en cambio tenía sentimientos encontrados, estando confundido debido que ese general se trataba de un Dullahan, como también se encontraba molesto, sintiendo que este día iba empeorando a cada segundo que transcurría. Aún así, tuvo que admitir que la presentación de Dullahan no estuvo para nada mal, elogiando tanto su voz seria y fría, como también su aspecto decentemente intimidante, dándole una calificación de 6 sobre 10. Sin embargo, Zeldris no tardó en querer arrepentirse, ya que el general del rey demonio de nombre Verdía, comenzó a temblar de la auténtica ira, comenzando a quejarse sobre que cierta persona, concretamente alguien que podía usar la magia explosiva, atacaba diariamente el castillo en donde decidió hospedarse cerca de Axel. Al escuchar las quejas de Dullahan, los aventureros voltearon sus miradas para ver a cierta temblorosa Loli que tenía la cabeza cabizbaja, sintiendo todas las miradas de todos los aventureros, sobre todo de Zeldris, viéndola con sus ojos llenos de un odio absoluto hacia ella. Luego de tragar forzosamente su saliva, Megumin levantó la mirada, y sin pensarlo dos veces, caminó hacia Dullahan, siendo observada por todos los aventureros, incluidos las gemelas, su grupo, Zeldris, y la propia Yun, quien preocupada por su rival, intentó ir tras ella. No obstante, su compañero detuvo su paso, a la vez, el pelinegro le habló con autoridad. Ni se te ocurra Yun. Pero Cell, ella podría morir. ¿Y eso qué me importa? Si ella termina siendo asesinada por ese general, fue a causa de su estupidez. Así que deja que ella afronte las consecuencias de sus acciones, y ni se te ocurra ir a ayudarla, es una orden. Yun definitivamente no podía simplemente aceptar la orden de su compañero, sin embargo, el temor de perderlo provocó que comenzara a tener una lucha interna consigo misma, dudando sobre si desobedecer la orden de Zeldris e ir a ayudar a Megumin, o dejar que su rival enfrente las consecuencias de sus actos. Antes de que siquiera pudiera elegir su decisión, Megumin ya se encontraba parada a unos metros de distancia del general, quien observando a la demonio carmesí, le preguntó con un tono totalmente serio y enojado. ¿Con qué fuiste tú? Megumin, conservando su aparente seriedad, asintió con la cabeza, por lo que Dullahan, confirmando sus sospechas sobre la demonio carmesí, expresó toda su frustración y enojo hacia ella. Maldita mocosa de pacotilla, con que tú fuiste la responsable de atacar mi castillo. Si sabías que trabajó para el rey demonio, entonces ven al castillo y enfréntame cara a cara. Pero si no tienes las agallas, mejor debiste haberte quedado en casa. Por el rey demonio de donde salió el acoso que ni siquiera está justificado. El hecho que no haya atacado este pueblo de debiluchos, no te da el condenado derecho de atacar día tras día mi maldito castillo oro. Megumin apretó sus dientes con un chingo de miedo, sabía en el fondo que la había cagado a lo grande, sin embargo, su orgullo como demonio carmesí, no le permitía simplemente aceptar su error, ni mucho menos querer disculparse con Dullahan, por lo que sin dudarlo dos veces, se presentó ante el general, afirmando no solo ser la mejor archimaga de la ciudad de Axel, sino que también afirmó haberlo atraído hacia una trampa como parte de su estrategia. Los aventureros jadearon con sorpresa, de alguna manera, estos idiotas se creyeron la mentira de la Loli explosiva, a diferencia de unos pocos que claramente no se creyeron lo que dijo Megumin, incluido el propio Dullahan. Sin embargo, Verdía, siendo misericordioso, le advirtió a Megumin que no volviera a atacar su castillo con su magia explosiva, a cambio, dejará de lado este accidente, y por ende, no la terminará ejecutando por su estupidez. Desgraciadamente, Megumin hizo caso omiso a su advertencia, afirmando que moriría si no liberaba su magia explosiva. Yun no pudo evitar palmearse toda la cara, mientras que Zeldris, el cual estaba cruzado de brazos, esperaba con paciencia la ejecución de la mocosa con una sonrisa en su rostro. Para su desgracia, no llegaría tal ejecución, debido que Yun, sacudiéndole todo su hombro derecho, le suplicó que la dejara ir a detener a Megumin, y pese que se negó varias veces, la desesperación de su compañera comenzó a molestarlo, por lo que estando harto de ser sacudido por la demonio carmesí, inmediatamente le alzó la voz mientras la veía a los ojos. Ok Yun, ya basta, tú ganas, pero yo me haré cargo.
Yun Yun retrocedió asustada, y antes de que pudiese protestar, Zeldris se dirigió caminando con prisa hacia Megumin, siendo observado por el resto de aventureros. Debido a ello, el pelinegro apretó sus puños con una clara molestia e incomodidad. Mientras Zeldris avanzaba hacia Megumin, la susodicha seguía diciendo tonterías, desafiando a Dullahan con una notable arrogancia, y poco sabía que Verdía ya se estaba hartando de ella, pero antes de que hiciera algún movimiento agresivo hacia la demonio carmesí, cierto pelinegro agarró con agresividad la mano de la adolescente, que al dirigir su mirada a su agresor, se paralizó al ver nuevamente a Zeldris, quien mirándola con una notable seriedad, le diría muy enojado mientras entrecerraba sus ojos hacia ella. Muy bien, mocosa, se acabaron los juegos. Luego de decirlo, Zeldris se llevó a la fuerza a Megumin, que intentaba liberarse de su agresor, y Dullahan, parpadeando con confusión, solo miró cómo el pelinegro se llevaba a la mocosa, y el susodicho volteó su mirada hacia Verdía. Lo siento, ella tiene ciertos problemas de retraso mental, por eso no sabe medir sus palabras. Conservando su confusión, Verdía simplemente respondió con un lento e incómodo ok. Posteriormente, sacudió su cabeza usando su mano que la sostenía, luego, advirtió una vez más que no volvieran a atacar su castillo, y habiendo dejado en claro su advertencia, se terminó retirando, conjurando una especie de hechizo de teletransportación, siendo rodeado por unas llamas demoníacas, que lo hicieron desaparecer del lugar. Viendo que el general ya se había retirado, Zeldris soltó a Megumin, que no se esperó en quejarse con el pelinegro. ¿Qué diablos te pasa? Pues pasa que tu amiga me andaba molestando por tu estúpida seguridad. Pues es mi problema, además, Yun Yun no es mi amiga, diablos ni siquiera tiene un solo amigo. Zeldris se sorprendió al saber ese dato de su compañera. No obstante, lo dejó de lado, ya que francamente, no le interesaba la vida personal de su compañera. Pues sí, tienes razón, ese era tu maldito problema, sin embargo, que tú digas que lo trajiste hacia aquí como parte de una supuesta estrategia tuya, fue una completa estupidez lo que dijiste. ¿Qué tal si ese chiflado se lo hubiera tomado en serio y hubiera atacado la ciudad como represalia? Megumin, aunque quería creer lo contrario, sabía en el fondo que Zeldris tenía toda la razón. Sin embargo, una vez más, su tonto orgullo no le permitía simplemente querer aceptar la verdad, en especial, cuando tiene delante a alguien que no le agrada en lo absoluto. Y bien, ¿no vas a decir nada a tu defensa? Por lo menos no se molestó en atacar la ciudad. Además, ¿cuál es tu problema, Aquellas últimas palabras provocaron que Zeldris no dijera nada. De hecho, una expresión sombría apareció en su rostro, provocando que Megumin sintiera un mal presentimiento, agarrando con fuerza su bastón, retrocediendo lentamente hacia atrás, cuando notó que Zeldris avanzaba lentamente hacia ella. A la distancia, Yun Yun, teniendo el mismo presentimiento, se apresuró inmediatamente hacia donde estaban ambos, no siendo la única, ya que las gemelas sentían lo mismo, por lo que la siguieron, diablos hasta Kazuma se terminó uniendo, siendo acompañado por Darkness y una nerviosa Aqua. Volviendo al asunto que nos corresponde, Zeldris avanzó hacia Megumin con los puños apretados, y mientras se le estaba acercando, respondería a su pregunta con bastante enfado. ¿Cuál es mi problema dices? Es este condenado mundo que tiene un maldito problema conmigo. Primero esa maldita criatura metálica, luego la zorra de Débola, y ahora tú, atrayendo a un maldito general hacia aquí por tu estupidez, y tienes la puta osadía de decir sobre cuál es mi maldito problema. Gritando fuertemente por un ataque de ira, Zeldris le arrebató a Megumin su bastón, y pese que ella en un inicio se resistió ante el forcejeo del pelinegro, al final, terminó siendo empujada por el susodicho con mucha agresividad, terminando ella cayendo al suelo de espaldas. Teniendo finalmente el bastón de Megumin bajo su poder, Zeldris, ya no conteniéndose, usó su fuerza para quebrar el bastón de la demonio carmesí, que miró horrorizada la escena ante sus ojos, y para ese entonces, los demás habían llegado, presenciando cómo Zeldris rompía a la mitad el bastón de Megumin. No obstante, Zeldris no se detuvo, ya que cuando las dos mitades del bastón cayeron al suelo, sin tener ninguna pizca de piedad, pisoteó ambas mitades con mucha furia e ira, haciéndolo una y otra vez, saltando y pisando los ahora trozos del pobre bastón, y Megumin solo pudo mirar con los ojos completamente abiertos en completo shock. Y por supuesto, no siendo la única, ya que Yun Yun estaba incrédula ante el violento comportamiento que Zeldris dirigía hacia el bastón de Megumin, incluso las gemelas estaban sorprendidas, después de todo, jamás habían visto a su amigo estar muy enfadado.
Pasaron los segundos, y Zeldris terminó de hacer pedazos el bastón de Megumin, que ahora eran unos trozos de madera inservibles, y su furia terminó cuando pateó los trozos del destruido bastón a un lado. Megumin, al ver esto, se apresuró hacia los trozos de su bastón aún tirados en el suelo, se arrodilló y agarró un par con sus manos, teniendo una expresión devastada en su rostro. Caso contrario con Zeldris, que se sacudió orgullosamente las manos con una leve sonrisa en su rostro, teniendo los ojos cerrados y estando de espaldas. Eres un monstruo. ¿Qué te ha hecho el bastón a ti? Estando incrédulo ante lo que dijo Megumin, Zeldris miró por encima de su hombro a la demonio carmesí. ¿En serio tienes el maldito descaro de preguntar? ¿Acaso olvidaste que tu bastón de porquería casi me mata? Especialmente cuando me arrojaste tu estúpida explosión. ¿Qué ella hizo qué? Fue su culpa por meterse en medio de mi gloriosa explosión. ¿Fue mi culpa? Pensó Zeldris con mucha incredulidad. ¿Esta mocosa tenía el descaro de decir que fue su culpa? Zeldris ya no se aguantó, su ira había regresado, y se giró para darle un puñetazo en toda la madre a la mocosa, ignorando que Popola se apresuraba hacia él para tratar de detenerlo, sin tener muchas posibilidades de éxito, debido a la cercanía del pelinegro con la demonio carmesí. Sin embargo, Zeldris se terminó llevando tremenda sorpresa al igual que los demás, ya que su puño, pese no ser detenido, sí que fue interceptado por Darkness, que se metió en medio del fuego cruzado para proteger a Megumin. Claro que, el puño de Zeldris terminó impactando justamente en su mejilla izquierda, y el daño recibido fue tal que logró tumbarla al suelo. Impactada y preocupada por Darkness, Megumin gritó su nombre, a la vez que se apresuraba hacia la paladín, no siendo la única, Kazuma también se apresuró junto con Aqua, inclusive Popola se fue a comprobar el estado de la paladín. Zeldris se quedó ahí parado con los ojos abiertos. No se lo pudo creer. Esa paladín se metió en medio para proteger a su compañera. Incluso con su perturbador comportamiento masoquista de aquel día, con lo recientemente acontecido, Zeldris comenzó a sentir nuevamente respeto por Darkness. De pronto, sintió que alguien sacudía su hombro izquierdo frenéticamente, por lo que se volteó para ver a una preocupada Yun Yun que comenzó a suplicarle. Cel, sé que estás muy estresado y quieres desahogarte, pero no creo que golpear a las personas te ayude a... No tengo ningún problema con que se desahogue conmigo. De pronto, Darkness gritó aquellas palabras con toda la seriedad del mundo. No obstante, los demás en cambio, miraron incrédulos a la paladín. ¿Perdón? Preguntó un incrédulo Zeldris que veía a la paladín aún estando de rodillas. Mi deber como paladín es en proteger no solo a mis compañeros, sino también a todos a mi alcance. Por lo tanto, si quieres lastimar a mi compañera para poder desahogar todo tu estrés, hazlo conmigo, soportaré todas las atrocidades que me hagas, incluso por más doloroso que sea, o por más perverso que sea, o que inclusive me termine costando la vida, aguantaré todo el sufrimiento, así que no dudes y hazlo. Una vez más, Darkness dejó en evidencia su comportamiento masoquista ante los demás, y también, ante los múltiples aventureros que aún se encontraban en la entrada de Axel. Y por supuesto, Zeldris estaba muy furioso. No se podía creer que una vez más, cayó en la trampa de la perversa paladín. Sintió mucho asco con solo ver su asqueroso comportamiento, y sentía unas ganas inconmensurables de querer agarrarla a golpes, incluso si eso termina excitándola aún más. Pero por supuesto que Yun Yun, que se detuvo cuando escuchó el aparente discurso de sacrificio de Darkness, una vez que notó la expresión de furia por parte de su compañero, y estando temerosa por las posibles consecuencias, tragó saliva antes de reanudar su súplica. Cel, por favor, no ganarás nada con golpearla, solo vámonos de aquí y vayamos a algún lugar relajante y tranquilo para que te calmes, ¿sí? Oyendo la súplica de su compañera, Zeldris volteó su mirada hacia Yun Yun, observando su notable preocupación hacia él. Al final, consideró que no valía la pena perder su tiempo en despedazar a esta depravada. O en otras palabras, no querría darle el gusto a la paladín, pero tampoco iba a quedarse con las ganas. Yun Yun, ¿hay algún monstruo cerca de Axel que pueda destrozar personalmente con mis propias manos? Yun Yun quedó incrédula al escuchar la pregunta de su compañero. Cel, no creo que destrozar con vida a un monstruo te ayude a... Solo responde a la maldita pregunta.
De pronto, Zeldris cayó a Yun Yun de golpe con sus propias palabras en un tono muy serio. La demonio carmesí se sintió muy intimidada por la filosa mirada de Zeldris, por lo que bajando la cabeza, le contestó que había uno cerca de Axel, a la vez, se compadecía del pobre monstruo que sufrirá una muerte espantosa a manos de su compañero. Teniendo a su próxima víctima en la mira, Zeldris se alejó junto con Yun Yun del lugar, dejando básicamente en visto a la paladín. Sin embargo, Darkness no iba a rendirse sin dar vergüenza primero, por lo que comenzó a seguir a la pareja mientras jadeaba de la excitación, dejando aún más incrédulo a Zeldris, y por supuesto, aumentó aún más su repudio hacia ella, excitándola aún más en el acto. Afortunadamente, Kazuma junto con Aqua, detuvieron el avance de Darkness con la ayuda de Débola y Popola que la sujetaron fuertemente, y Zeldris aprovechó esa única oportunidad para apresurar el paso, y por fin alejarse de ahí junto con Yun Yun. Al mismo tiempo, encima de las murallas, Raúl Evans se encontraba sentado con una sonrisa divertida en su rostro. Disfrutó, con toda su alma, el entretenido evento que sus rojizos ojos presenciaron. Desde la tonta y pretenciosa presentación de la demonio carmesí, la furia irónicamente cómica de su general, Dullahan, hasta el divertido y perturbador comportamiento masoquista de Darkness. Por lo tanto, estaba muy, pero demasiado ansioso de ver la continuación, y se aseguraría de que llegará lo más pronto posible.